Los pequeños brazos de Camila se cruzaron contra su pecho como escudos invisibles. Sus ojos de 7 años, normalmente brillantes como estrellas, se llenaron de un terror que helaba la sangre. Don Aurelio extendió sus manos hacia ella, con esa sonrisa que antes la tranquilizaba, pero ahora la pequeña retrocedió hasta chocar contra la pared de la sala. «Ven acá, mi nieta hermosa. Abuelo solo quiere un abrazo». No. La voz de Camila se quebró como cristal. Sus manitas temblaron mientras negaba con la cabeza, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas sonrosadas. Adriana sintió que algo frío le atravesaba el corazón. Era como si una serpiente invisible hubiera entrado a su hogar y estuviera envenenando el aire que respiraban. Su instinto maternal, ese rugido silencioso que vive en el alma de toda madre, comenzó a despertar. «Camila, mi amor, ¿qué te pasa? Es tu abuelo». Su voz sonó extraña incluso para ella misma, cargada de una preocupación que no podía explicar. La niña corrió hacia sus brazos, enterrando su rostro en el pecho de su madre. Sus pequeños hombros se sacudían con sollozos que parecían arrancar pedazos del alma de Adriana. Don Aurelio permanecía de pie en el centro de la sala, sus manos aún extendidas, pero algo en su expresión había cambiado. La máscara de abuelo cariñoso se había agrietado apenas un segundo, y Adriana había visto algo que la aterrorizó. «Deja tu me gusta, ahora mismo, si sientes que algo está a punto de suceder, y suscríbete, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras». Magdalena apareció desde la cocina, secándose las manos en el delantal bordado que siempre llevaba. Sus ojos, antes llenos de la calidez de una abuela amorosa, ahora reflejaban algo que Adriana no había visto antes: culpa. Una culpa tan profunda que parecía haber echado raíces en su alma durante años. «Tal vez está cansada», murmuró Magdalena, pero su voz temblaba como hojas en la tormenta. La casa que siempre había sido refugio ahora se sentía como una prisión. Las paredes amarillas que Adriana había pintado con tanto amor parecían cerrarse sobre ellos. El aroma de los tamales que Magdalena había preparado se mezclaba con algo más oscuro, algo que hacía que el estómago de Adriana se retorciera de náuseas. Esa noche, Adriana no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando la respiración irregular de Camila, que dormía acurrucada contra ella como un pajarito herido buscando calor. Cada vez que la niña se movía, murmuraba palabras en sueños que helaban la sangre de su madre. «No, abuelo, no me toques. Mamá, ayúdame». Los recuerdos comenzaron a fluir como agua turbia. Adriana recordó cómo Camila había cambiado en los últimos meses. Su hija, que antes corrían hacia la casa de los abuelos como si fuera un parque de diversiones, había comenzado a inventar excusas, dolores de estómago misteriosos, pesadillas que la despertaban gritando, resistencia a quedarse sola con don Aurelio, incluso por unos minutos. Y ella, ciega por la confianza, había atribuido todo a una etapa difícil de crecimiento. La culpa le perforó el pecho como una daga. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas veces su pequeña había tratado de decirle algo y ella, ocupada con el trabajo, las cuentas, la supervivencia diaria, no había escuchado realmente? Adriana era madre soltera desde que Camila tenía 2 años. Su esposo las había abandonado una madrugada fría, dejando solo una nota cruel sobre la mesa de la cocina. «No estoy listo para ser padre». Desde entonces, don Aurelio y Magdalena se habían convertido en los pilares de su mundo roto. Eran los únicos que la ayudaban con Camila mientras ella trabajaba dobles turnos en la fábrica textil. Don Aurelio había sido como un padre para ella. Cuando su propio padre murió en un accidente de trabajo, don Aurelio la había consolado,
La había caminado hacia el altar en su boda, había llorado de alegría cuando nació Camila. Era el hombre que arreglaba las goteras de su casa, que le prestaba dinero cuando las cuentas apretaban, que llevaba a Camila al parque todos los domingos. ¿Cómo podía sospechar de alguien que había sido su salvación? Pero ahora, en la oscuridad de su cuarto, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que la enfermaba. Los regalos excesivos que don Aurelio le daba a Camila, la insistencia en bañarla, aun cuando ya tenía edad para hacerlo sola. Las veces que había encontrado a la niña llorando después de pasar tiempo con él, y la explicación siempre era: se cayó jugando, o está sensible hoy. Al día siguiente, Adriana decidió hablar con Camila. Esperó hasta que estuvieran solas en la cocina, mientras preparaba el desayuno. El sol de la mañana entraba por la ventana, creando un ambiente cálido que contrastaba con el frío que sentía en el alma. «Mi amor», comenzó, arrodillándose para estar a la altura de su hija. «Ayer vi que no querías abrazar al abuelo Aurelio. ¿Puedes decirle a mamá por qué?» Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas inmediatamente. Sus pequeñas manos se retorcían como si estuviera tratando de expresar algo demasiado grande para su vocabulario de niña. «Mamá», susurró, «el abuelo Aurelio me hace cosas que no me gustan». El mundo de Adriana se detuvo. El aire se volvió espeso como miel, difícil de respirar. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Camila podía escucharlo. «¿Qué tipo de cosas, mi cielo?» «Me toca aquí». Camila señaló partes de su cuerpo con la inocencia devastadora de quien no comprende completamente lo que le están haciendo. «Y me dice que es nuestro secreto especial, que si le digo a alguien te vas a poner muy triste y me van a quitar de tu lado». Las palabras cayeron sobre Adriana como rocas. Cada una la golpeaba, la quebraba, la transformaba en algo que no reconocía. La madre protectora que había estado dormida dentro de ella rugió como una leona herida. Pero cuando intentó llamar a la policía, su teléfono no tenía señal. Cuando trató de ir a la estación, su auto no encendía. Cuando buscó a su hermana mayor para pedirle ayuda, descubrió que estaba de viaje. Era como si el universo mismo conspirara para proteger a don Aurelio. Peor aún, cuando finalmente logró hablar con una vecina sobre sus sospechas, la mujer la miró con incredulidad. «Adriana, mi hija, don Aurelio, es un pilar de la comunidad. Ha ayudado a tantas familias. Tal vez la niña está confundida, o tal vez tú estás demasiado estresada del trabajo». Las dudas comenzaron a infiltrarse en su mente como veneno. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si estaba destruyendo a una familia que la había amado incondicionalmente? ¿Y si Camila realmente estaba confundida? Pero cada noche, los pesadillas de su hija le recordaban que la verdad era más terrible de lo que podía imaginar. La salvación llegó de donde menos lo esperaba, la profesora Diana. Durante años, esta mujer había sido solo la maestra de Camila, alguien que enviaba notas sobre tareas y calificaciones. Pero Diana tenía un don especial. Podía ver el dolor en los ojos de los niños como si fuera tinta brillante. Un martes por la tarde, Diana pidió hablar con Adriana después de clases. La encontró en el pequeño salón que olía a gis y sueños de niños, con las paredes cubiertas de dibujos coloridos que parecían gritar de alegría, contrastando con la gravedad del momento. «Adriana», comenzó Diana con la voz suave pero firme de quien ha visto demasiadas tragedias infantiles. «He notado cambios en Camila. Su comportamiento, sus dibujos, la manera en que interactúa con figuras masculinas de autoridad». Diana extendió varios dibujos sobre el escritorio. Eran las obras de arte de Camila de los últimos meses, y vistas juntas contaban una historia que helaba la sangre, figuras pequeñas escondidas en rincones.
caras tristes con lágrimas desproporcionadamente grandes, y en el más reciente, una figura pequeña de niña con brazos cruzados, alejándose de una figura más grande y oscura. Como educadora, he recibido capacitación para reconocer señales de abuso, y estos dibujos, combinados con los cambios de comportamiento de Camila, me preocupan profundamente. Adriana sintió como si alguien finalmente hubiera encendido una luz en su túnel de confusión. No estaba loca, no estaba exagerando. Su instinto maternal había estado gritando la verdad todo este tiempo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, y por primera vez en semanas su voz no temblaba. Diana le entregó una tarjeta con información de contacto. Conozco a alguien que puede ayudarles. Dr. Salazar es psicólogo infantil especializado en trauma. Ha trabajado con muchas familias en situaciones similares, y también tengo el contacto de la comisaria Vega, una investigadora que se especializa en casos de abuso infantil. ¿Pero Diana? Adriana se quebró. Don Aurelio ha sido como un padre para mí. Mi familia no va a creer esto. La comunidad lo respeta. ¿Qué pasa si me equivoco? Diana tomó las manos de Adriana entre las suyas. Sus ojos reflejaban la sabiduría de alguien que había visto la verdad oculta detrás de sonrisas falsas demasiadas veces. Adriana, escúchame bien. En todos mis años como educadora, he aprendido que los niños rara vez mienten sobre estas cosas. Camila te está pidiendo ayuda de la única manera que sabe. Tu trabajo como madre no es proteger los sentimientos de los adultos. Tu trabajo es proteger a tu hija. Esas palabras se clavaron en el corazón de Adriana como semillas de fuerza. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no se sentía sola. Tenía una aliada, alguien que creía en ella y, más importante, alguien que creía en Camila. Dr. Salazar era un hombre de mediana edad, con ojos gentiles y manos que se movían como pájaros cuando hablaba. Su oficina estaba diseñada para hacer que los niños se sintieran seguros, colores suaves, juguetes estratégicamente colocados, y una pecera con peces dorados que nadaban en círculos pacíficos. Camila se sentó en una silla pequeña, balanceando sus piernas mientras miraba los peces. Dr. Salazar no la presionó para hablar. En lugar de eso, le ofreció papel y crayones. ¿Te gusta dibujar, Camila? La niña asintió y comenzó a crear algo en el papel. Adriana observaba desde una esquina, su corazón latiendo como tambores de guerra. Cada línea que su hija trazaba podría ser la confirmación de sus peores temores. Después de 40 minutos, Dr. Salazar habló con Adriana en privado. Su expresión era grave, pero no derrotada. Adriana, basándome en mi evaluación profesional, creo que Camila ha experimentado trauma. Sus respuestas, sus dibujos, su lenguaje corporal, todo apunta a abuso sexual. Necesitas saber que no es tu culpa y que Camila va a necesitar terapia para procesar esto. Las palabras golpearon a Adriana como martillazos. Parte de ella había esperado secretamente que el psicólogo le dijera que todo era un malentendido, que su hija estaba confundida. Pero ahora la realidad se extendía ante ella como un paisaje devastado. ¿Qué hago ahora?, preguntó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Primero reportas esto a las autoridades. La comisaria Vega es excelente en estos casos. Segundo, mantienes a Camila alejada del perpetrador completamente. Y tercero, te preparas para una batalla, porque esto va a ser difícil. Esa noche, Adriana llamó a la comisaria Vega. La mujer tenía una voz que transmitía autoridad y compasión a la vez, como si hubiera aprendido a balancear la justicia con la humanidad. Adriana, entiendo lo difícil que debe ser esto para ti. Voy a ser directa. Necesitamos evidencia. El testimonio de una niña de 7 años es válido.
pero necesitamos más para construir un caso sólido. ¿Hay alguna oportunidad de que puedas grabar una conversación con don Aurelio donde admita algo? La idea de confrontar a don Aurelio hizo que el estómago de Adriana se revolviera, pero cuando pensó en los ojos aterrorizados de su hija, supo que haría cualquier cosa para protegerla. Mientras tanto, Magdalena había comenzado a actuar de manera extraña. Cuando Adriana la llamó para decirle que no llevaría a Camila ese fin de semana, la anciana se puso histérica. ¿Por qué, mija? ¿Qué está pasando? Aurelio ha estado preguntando por la niña todo el día. Solo necesitamos un poco de tiempo en familia, mintió Adriana. Pero podía escuchar en la voz de Magdalena algo que la aterrorizó. La anciana sabía algo. Tal vez no los detalles, pero sabía que algo estaba mal con su esposo. Y había elegido el silencio. El viernes por la noche, don Aurelio apareció en la puerta de Adriana sin aviso. Era la primera vez en años que llegaba sin llamar primero, y su presencia llenó el pequeño apartamento como humo tóxico. «Mija», dijo con esa sonrisa que ya no la tranquilizaba, «vine a ver a mi nieta favorita. Magdalena dice que no has querido traerla a la casa». Camila estaba jugando en su cuarto, pero cuando escuchó la voz de don Aurelio, Adriana la oyó cerrar la puerta con pestillo. Su hija de 7 años había aprendido a protegerse sola, y eso destrozó algo dentro del corazón de Adriana. «Está enferma», mintió Adriana, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Tonterías. Déjame pasar. Soy prácticamente su abuelo. Tengo derecho a verla». La palabra derecho cayó como una bofetada. Adriana vio en los ojos de don Aurelio algo que nunca había notado antes: entitlement. La creencia de que tenía derecho al cuerpo de su hija, derecho a su silencio, derecho a su complicidad. «No», dijo Adriana, y su voz sonó más fuerte de lo que había sonado en meses. «No puedes verla hoy». La máscara de don Aurelio se deslizó completamente. Su expresión cambió de abuelo cariñoso a algo más oscuro, más peligroso. «Adriana, creo que estás confundida. Sin mi ayuda, tú y esa niña no tienen nada. ¿Quién crees que te va a ayudar con los gastos? ¿Quién va a cuidar a Camila mientras trabajas? Piénsalo bien antes de hacer algo estúpido». La amenaza era clara como cristal. Adriana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Don Aurelio tenía razón en una cosa: sin su ayuda, la supervivencia sería mucho más difícil. Pero mientras procesaba el miedo, algo más fuerte creció en su pecho. La furia de una madre que finalmente entendía completamente lo que estaba en juego. «Sal de mi casa», dijo. Y su voz era hielo y fuego a la vez. Don Aurelio la miró con sorpresa genuina. Claramente, nunca había esperado resistencia de la mujer a quien había manipulado durante años. «Vas a lamentar esto, Adriana. No tienes idea de lo que estás haciendo». Después de que se fue, Adriana se deslizó por la puerta hasta sentarse en el suelo. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de la comisaria Vega. Ya no había vuelta atrás. La guerra había comenzado oficialmente, y ella era la única que podía proteger a su hija. Pero lo que no sabía era que don Aurelio ya estaba planeando su próximo movimiento. Y esta vez no se limitaría a amenazas. La comisaria Vega llegó al apartamento de Adriana un sábado por la mañana, con una expresión que mezclaba determinación profesional con compasión maternal. Traía consigo una grabadora pequeña y discreta, del tamaño de un botón. «Adriana, esto va a ser lo más difícil que hayas hecho en tu vida, pero necesito que confíes en mí y, más importante, que confíes en tu fuerza». El plan era simple pero aterrador. Adriana llamaría a don Aurelio. Le diría que había reconsiderado las cosas, que estaba dispuesta a dejar que viera a Camila, pero que primero necesitaban hablar a solas.
La grabadora capturaría todo. ¿Y si no dice nada incriminatorio?, preguntó Adriana. Los predadores como él tienen ego, explicó la comisaria. Cuando se sienten seguros, cuando creen que han ganado, suelen revelar más de lo que pretenden. Adriana marcó el número con manos que parecían de hielo. Don Aurelio contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando la llamada. «Mija, sabía que entrarías en razón». Aurelio, la voz de Adriana sonaba calmada, pero su corazón galopaba como caballo desbocado. «Necesitamos hablar. ¿Puedes venir esta tarde? Camila estará en casa de una amiga». «Por supuesto. Sabía que eras una mujer inteligente». Cuando don Aurelio llegó, traía flores y chocolates, como si fuera una cita romántica perversa. Adriana lo invitó a sentarse en la sala, la misma sala donde días antes Camila había rechazado su abrazo. «Aurelio», comenzó Adriana, «necesito que me expliques algo. Camila me ha dicho cosas que me preocupan». Los ojos de don Aurelio se endurecieron por un segundo, pero luego regresó su sonrisa manipuladora. «¿Qué tipo de cosas, mija?» «Dice que la tocas de maneras que no le gustan». Don Aurelio se rió, pero fue una risa sin alegría, mecánica. Los niños tienen imaginación muy activa. Además, yo solo la ayudo a bañarse, a vestirse. Son cosas normales que hacen los abuelos. «¿Pero por qué le dices que es un secreto?» La pregunta cayó como una trampa. Don Aurelio se puso rígido, y Adriana vio el momento exacto en que se dio cuenta de que había revelado demasiado. «Yo nunca», comenzó, pero se detuvo. «Camila dice que le dices que si me cuenta, me voy a poner triste y van a quitármela». Don Aurelio se levantó bruscamente. Su cara había cambiado completamente. Ya no era el abuelo cariñoso ni el hombre amenazante de días anteriores. Era algo más primitivo, más desesperado. «Escúchame bien, Adriana. Esa niña no sabe lo que dice. Y tú no sabes con quién te estás metiendo. Yo he protegido a esta familia durante años. He sido más padre para ti de lo que tu propio padre jamás fue. ¿Y crees que eso te da derecho a tocar a mi hija?» «Yo no he hecho nada malo», explotó don Aurelio, y en esa explosión reveló todo. «Solo le he dado amor, atención, cosas que tú no tienes tiempo de darle porque estás siempre trabajando. Yo la cuido, la mimo, le doy todo lo que necesita». «¿Incluyendo tocamientos sexuales?» «No son tocamientos sexuales», gritó, y luego se detuvo, horrorizado por lo que había admitido. Son muestras de cariño, cosas privadas entre abuelo y nieta». Adriana sintió que algo sagrado se había roto en el universo. Este hombre había justificado en su mente el abuso de su hija como muestras de cariño. La monstruosidad de su lógica retorcida la dejó sin aliento. «Sal de mi casa», susurró. «Adriana, tú no entiendes. Sin mí, ustedes no son nada. Yo puedo arruinar tu vida. Puedo asegurarme de que nunca encuentres trabajo en esta ciudad. Puedo». «Sal de mi casa». El grito de Adriana salió desde un lugar profundo, primitivo, donde vive la ferocidad de toda madre protegiendo a su cría. Don Aurelio retrocedió, finalmente viendo en los ojos de ella algo que lo asustó. Una mujer que ya no tenía nada que perder excepto a su hija. La grabación era perfecta. Don Aurelio había admitido los tocamientos, los había justificado, había amenazado a Adriana. La comisaria Vega escuchó todo con la expresión de alguien que había visto esta obra horrible representarse demasiadas veces. «Tenemos suficiente para arrestarlo», le dijo a Adriana. «Pero necesito prepararte para lo que viene. Esto va a ponerse feo antes de mejorar». No se equivocaba.
Cuando arrestaron a don Aurelio al día siguiente, la noticia se extendió por el barrio como fuego. Adriana se convirtió instantáneamente en la mujer que había destruido a una familia respetada. Vecinos que la habían saludado durante años ahora cruzaban la calle para evitarla. Magdalena apareció en su puerta esa misma tarde, con los ojos rojos de tanto llorar y la cara desfigurada por la traición. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mi esposo?», sollozó. «¿Cómo pudiste inventar estas mentiras horribles?». Magdalena. Adriana sintió pena por la anciana, pero también una firmeza nueva. En el fondo de tu corazón, tú sabes que no son mentiras. Magdalena se derrumbó en el escalón. Por primera vez en décadas, las palabras que había mantenido encerradas comenzaron a salir como agua de una presa rota. Yo sospechaba algo. Hace años, cuando nuestra hija menor era adolescente. Pero él me convenció de que estaba loca, de que eran celos femeninos. Y luego ella se fue de la casa a los 16 años y nunca más nos habló. La revelación cayó sobre Adriana como una montaña. Don Aurelio ya había hecho esto antes. Su propia hija había huido para escapar de él y Magdalena lo había sabido, o al menos lo había sospechado. ¿Por qué no dijiste nada cuando comencé a traer a Camila? Porque pensé que con una nieta sería diferente. Pensé que él había cambiado y tenía tanto miedo de estar sola, de perder lo poco que me quedaba de familia. Adriana entendió en ese momento que Magdalena también era víctima, atrapada en una red de manipulación y miedo que había durado décadas. Pero su compasión tenía límites. Su hija era más importante que el dolor de cualquier otra persona. Doctor Salazar trabajaba diariamente con Camila, ayudándola a procesar el trauma. La niña estaba comenzando a florecer nuevamente, como una planta que finalmente recibe luz solar después de meses en la sombra. «Mamá», le dijo una noche mientras Adriana la arropaba, «¿ya no tengo que guardar secretos?». «No, mi amor. Nunca más tienes que guardar secretos que te hagan sentir mal». «¿Y el abuelo Aurelio no va a volver?». «No, mi cielo. Nunca más va a hacerte daño». Por primera vez en meses, Camila sonrió con sus ojos. Era como ver amanecer después de la noche más larga del mundo. El juicio fue una montaña rusa emocional que duró 3 meses. Adriana tuvo que ver cómo los abogados de don Aurelio trataban de pintar a su hija como una niña fantasiosa y a ella como una madre vengativa. Tuvo que escuchar cómo intentaban desacreditar la evidencia, minimizar la grabación, cuestionar la competencia de doctor Salazar. Pero había algo que no pudieron desacreditar: la fuerza silenciosa de la verdad. Camila no tuvo que testificar en persona, pero su testimonio grabado con doctor Salazar fue reproducido en la corte. Su vocecita clara, describiendo los hechos con la honestidad devastadora de la inocencia, llenó la sala como un grito de justicia. La profesora Diana testificó sobre los cambios en el comportamiento de Camila. Doctor Salazar explicó los patrones típicos del abuso infantil. La comisaria Vega presentó la grabación donde don Aurelio se había incriminado a sí mismo. Pero el momento que cambió todo llegó cuando el fiscal llamó a un testigo sorpresa: María Elena Ruiz, la hija de don Aurelio, que había huido de casa décadas atrás. María Elena había viajado desde otro país al escuchar sobre el caso. Era una mujer de mediana edad con cicatrices invisibles pero profundas. Su testimonio fue como abrir una tumba llena de secretos pútridos. «Mi padre abusó de mí desde los 11 hasta los 16 años», dijo con voz firme pero quebrada. «Mi madre lo sabía, pero eligió protegerlo a él en lugar de protegerme a mí. Cuando finalmente tuve edad para huir, lo hice. Cambié mi nombre, me mudé lejos, construí una nueva vida.
Pero cuando escuché que había una niña pequeña en peligro, supe que tenía que hablar. El silencio en la corte era absoluto. Incluso los abogados de la defensa parecían derrotados. ¿Por qué no reportaste el abuso cuando eras menor?, preguntó el fiscal. Porque eran los años 70. Porque nadie les creía a las niñas. Porque mi propia madre me dijo que estaba loca. Porque él me convenció de que si hablaba, destruiría a toda la familia y sería mi culpa. María Elena miró directamente a Adriana desde el estrado de testigos. Pero hoy, gracias a esta madre valiente, una niña pequeña no tendrá que cargar con esto sola como yo lo hice. Hoy, la justicia es posible. Cuando el juez leyó el veredicto, culpable en todos los cargos, Adriana sintió como si pudiera respirar completamente por primera vez en meses. Don Aurelio fue sentenciado a 15 años de prisión. No era toda la vida, pero era justicia. Afuera de la corte, María Elena abrazó a Adriana. «Gracias por creerle a tu hija», le dijo. «Gracias por ser la madre que yo necesitaba y nunca tuve». 2 años después, Adriana observaba a Camila jugando en el parque con otros niños. Su hija corría libre, reía con abandono, abrazaba a sus amigos sin miedo. Las cicatrices invisibles seguían ahí. Probablemente siempre estarían, pero ya no definían quién era Camila. Doctor Salazar había ayudado a ambas a sanar. Adriana había aprendido a perdonarse por no haber visto las señales antes. Camila había aprendido que su cuerpo le pertenecía solo a ella, que tenía derecho a decir no, que los adultos que la amaban de verdad respetarían sus límites. La vida no era fácil. Adriana trabajaba más horas para compensar la ayuda económica que había perdido. Algunos vecinos todavía la miraban con suspicacia. Magdalena había muerto 6 meses después del juicio, llevándose a la tumba décadas de culpa y silencio. Pero habían encontrado una nueva familia en lugares inesperados. La profesora Diana se había convertido en una figura maternal para Camila. María Elena las visitaba cada vez que venía al país como la tía protectora que nunca habían tenido. Señora Beatriz, la vecina que inicialmente había dudado de Adriana, ahora era su aliada más férrea después de entender la verdad. Una tarde, mientras preparaban la cena juntas, Camila le hizo una pregunta que partió y sanó el corazón de Adriana a la vez. «Mamá, ¿por qué algunos adultos lastiman a los niños?». Adriana se arrodilló para estar a la altura de su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «No lo sé, mi amor, pero sí sé que cuando eso pasa no es culpa del niño, nunca es culpa del niño. Y sé que hay adultos buenos que van a luchar para protegerte como yo lo hice, como la profesora Diana y la comisaria Vega, exactamente como ellas». Camila sonrió, esa sonrisa que había regresado lentamente como el sol después de una tormenta. «Mamá, cuando sea grande, quiero ayudar a otros niños como me ayudaron a mí». En ese momento, Adriana entendió que el dolor que habían atravesado no había sido en vano. Su hija no sería definida por el trauma, sino por la fuerza que había desarrollado para superarlo. Sería una mujer que sabría protegerse y proteger a otros. El abuso había terminado con su generación. Esa noche, después de acostar a Camila, Adriana se sentó en su pequeña sala. La misma sala donde todo había comenzado con ese abrazo rechazado. Pero ahora era un espacio de paz, no de terror. Pensó en todas las madres que en ese momento estaban dudando de sus instintos, ignorando las señales o simplemente sin saber qué hacer. Pensó en todos los niños que estaban sufriendo en silencio, creyendo que no tenían voz. Su historia no era solo sobre una madre que protegió a su hija. Era sobre el poder de escuchar, de creer, de actuar, incluso cuando el mundo entero te dice que estás equivocada.
Era sobre la fuerza que existe en el amor maternal cuando finalmente se libera de las cadenas del miedo y la conformidad. La justicia no siempre llega rápido y no siempre es perfecta. Pero cuando una madre decide que el bienestar de su hijo es más importante que mantener la paz, cuando decide que la verdad es más importante que la comodidad, los milagros pueden suceder. Suscríbete para más historias que llenarán tu corazón de esperanza y te recordarán que siempre hay luz al final del túnel. Dale me gusta si esta historia tocó tu alma y te recordó la importancia de escuchar a los niños. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué harías tú en el lugar de Adriana? ¿Has tenido que confiar en tu instinto maternal alguna vez? Comparte este video con alguien que necesite recordar que tiene la fuerza para proteger a quienes ama, sin importar cuán difícil sea el camino.